Busqué su Biblia en el libro de Apocalipsis. En esta semana, en varias ocasiones, pues he enviado algunos textos y uno de ellos decía de esta forma: Dios te bendiga. Y una palabra de introducción para la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga. El hecho de que no podemos ver el mundo espiritual no lo hace menos real. Ignorar que existe un mundo espiritual evita que disfrutemos de la gracia y el poder de Dios. Ignorar que eso existe, que hay un mundo espiritual, es un obstáculo para que nosotros podamos disfrutar y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente eso, no solamente ignorar que existe un mundo espiritual evita que podamos disfrutar a plenitud el poder de Dios, la gracia de Dios. No solamente provoca eso, también hará que nos sintamos derrotados, hará que nos sintamos abrumados por la gente a nuestro alrededor y por la situación que nos rodea. Ignorar que existe una realidad espiritual provoca eso. Provoca que te sientas derrotado, provoca que te sientas derrotada. Provoca que te sientas abrumado. ¿Sabes qué? Sentirse abrumado, overwhelmed por la situación con una persona en particular. Póngale nombre, hijo, padre, esposo, familiar, suegro, suegra, jefe. El ignorar, el no tener presente en tu mente, en tu conciencia, que existe una realidad espiritual, provoca que te sientas derrotado, provoca que te sientas abrumado con algunas personas y con circunstancias que posiblemente estén pasando aún en este momento en tu vida. Cerrando ese texto, se me ocurrió escribir una porción bíblica. Como siempre le digo, por favor, cuando lea algún texto que le envíe, pues léalo. Antes de decirme amén, gloria a Dios, por favor, lea la Escritura. Si no me quiere decir amén, no me diga amén, pero lea la Escritura. Al finalizar este texto le escribí: lee 2 Reyes 6, 8 al 17 y me entenderás. Antes de entrar a la enseñanza de hoy, que tiene que ver mucho con vida espiritual, con lo que acontece a nuestro alrededor aún en este momento, en la dimensión espiritual, porque existe una dimensión espiritual. De la misma forma que la Escritura nos habla acerca de un nacimiento espiritual, nos habla de un nacimiento físico, nos habla de ojos espirituales, nos habla de oídos espirituales y todo ese número de cosas, pues obviamente eso implica que hay una dimensión espiritual. Amén. El pasaje no lo busques, pero si quieres escribirlo, escríbalo por favor. Es 2 de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Eliseo y su ayudante están siendo asediados por unos ejércitos. El ayudante de Eliseo está lleno de pánico, el puertorriqueño está paniqueado, pensó que el fin había llegado. Dice la Escritura que estando en Dotán acontece lo siguiente. El criado que servía al varón de Dios, este es Eliseo, se levantó de mañana y salió. Y al ver que el ejército, la situación, las personas, nuevamente, si ignoramos nuestra realidad espiritual, la realidad espiritual, vamos a terminar derrotados, vamos a terminar angustiados, vamos a terminar atemorizados, vamos a terminar
pero estresados, deprimidos y todas las cosas que resultan de no tener una perspectiva correcta de la vida. ¿Right? Eso le pasó al criado hoy. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La escritura no lo dice, pero imagino que el ayudante de él inmediatamente empezó a mirar para el lado y dijo: Eliseo, ¿qué fue lo que tú comiste anoche? ¿O qué es lo que fue lo que pasó? Porque aquí lo que estamos somos tú y yo. Versículo 17 dice que oró Eliseo diciendo: Padre, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Dice la escritura que Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor. Las personas que ignoran la certeza, la realidad, ¿verdad?, de un mundo espiritual porque no lo ven, yo no lo veo, están condenadas a no disfrutar del poder de Dios, de la gracia de Dios en su vida, y están condenadas a sentirse, aunque no lo estén. Si usted está en Cristo, no está derrotado. Amén. Pero si usted ignora estas realidades, usted va a terminar sintiéndose derrotado. Va a vivir angustiado. Hay una realidad espiritual. Hay ángeles acampando alrededor nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Eres él? Ayer le escribía diciéndole que tenemos una gran batalla, una batalla extraordinaria, porque el hecho es que tenemos una batalla con un adversario que no vemos. Imagínense qué clase de pelea tenemos, qué clase de revolú tenemos, en el lío en que estamos metidos. Un adversario al cual no vemos, poderoso, una realidad espiritual. Mi esperanza es que al considerar la porción bíblica que Dios trae a nuestra consideración en el día de hoy, pues nosotros pues hagamos una pequeña evaluación en cuanto a cuál es nuestra actitud cuando se trata de cosas que no son tangibles como el arroz, la habichuela, la casa, la renta, la salud y cosas así, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud cuando se trata de cosas como las que hablamos ahora? Mundo espiritual, una realidad espiritual. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos cosas como esa que dice: son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo? How do you respond to that? No, pues eso fue allá, pero que conmigo no, que yo estoy solo luchando, soy yo contra todo el mundo. ¿Y cuál es tu actitud cuando hablamos de que en dimensiones espirituales hay batallas de carácter espiritual que se están manifestando, se están realizando aún en este momento, con espíritus malignos, con Satanás, sus demonios? Cuando tú escuchas, what do you think about that? ¿Es Hollywood? ¿Es ficción? Justamente la misma actitud que expresamos muchas veces cuando somos indiferentes ante la realidad de ese mundo espiritual de ángeles que cuidan de nosotros, que pelean por nosotros, que interceden por nosotros. Esa misma actitud de indiferencia, de eso no es relevante, eso no me importa, también muchas veces la traemos al otro lado de la moneda. Hay una batalla realizándose en este momento. El adversario tuyo no es el jefe tuyo.
No es tu esposa, no es tu esposo, no son tus suegros. No es el presidente del país que sea. Nosotros tenemos un adversario que es invisible, que nosotros no vemos, pero es real. Y el hecho de que no lo veamos no implica que no sea relevante en nuestras vidas. Así que con eso en mente, busque su Biblia, la copia que usted tenga de la palabra de Dios. Si no tiene copia, en la pantalla vamos a poner el pasaje. También está en su bosquejo. Es Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 18. El día en que Dios le ha traído a usted a este lugar, a esta iglesia, el día en que Dios tenía preparado para compartir con su pueblo la enseñanza que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. El pastor o la persona que le invitó o nadie tenía en mente que usted iba a venir y se le ocurrió decir, pues vamos a enseñar sobre este particular porque esto le cae a esta persona o se relaciona con esta persona. De ninguna forma es así. Todo lo contrario. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas, Dios es el que tiene la sartén agarrada por el mando. Y a Él le plació en el día de hoy que estudiásemos esta porción bíblica de este libro tan interesante y tan desafiante que es el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Regresamos hoy a la serie de enseñanzas que hemos estado teniendo basados en el libro de Apocalipsis, que hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida y de la iglesia. La enseñanza anterior que tuvimos en esta serie, obviamente, era con relación al capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis y el capítulo 13 y el 14 están íntimamente ligados unos con nosotros. En el capítulo 12, simplemente para recordar un poquito sobre lo que vimos con claridad que Satanás es seriamente peligroso. Vimos que Satanás es un engañador y vimos también que Satanás es un acusador. Él acusa, él trata de engañar, si no puede engañar, él acusa. Es seriamente peligroso. Vimos también que cuando él no puede engañar al pueblo de Dios, primero trata de engañar al pueblo de Dios, como posiblemente está haciendo en este momento en la vida de algunos de ustedes. ¿Y por qué él dice eso? ¿Por qué usted dice que posiblemente está tratando de hacer eso en la vida de algunos de ustedes? Es porque yo sé en carne propia que él constantemente trata de hacer lo mismo conmigo. Trata de engañarme. Cuando él no puede engañarnos porque nosotros estamos parados firmemente en la palabra de Dios, lo que él procede a hacer es que él trata de hacernos inefectivos por medio de una cosa que se llama culpa. Una vez él trata de hacernos inefectivos a través de la culpa, si no logra su cometido, entonces Satanás despiadadamente, con toda su alevosía, con toda su maldad, ataca al pueblo de Dios y hace todo lo posible por oprimir el pueblo de Dios. ¿Right? Así que en la enseñanza anterior, entre otras cosas, aprendimos también que como parte del pueblo de Dios, ¿cuántos son parte del pueblo de Dios? Porque son parte del pueblo de Dios. Nos enfrentamos a Satanás, nos enfrentamos a él. No tenemos otra alternativa. Acabo de leer esta mañana algo que decía que en este mundo, todo el mundo tiene un master, un señor. O es Cristo o es Satanás. No hay puntos medios. No existe la posibilidad de que alguien pueda decir, no, Cristo no es mi Señor, pero Satanás tampoco. Bíblicamente hablando, esa alternativa no existe. O es Cristo o es Satanás. Entonces, como siervos de Cristo, como discípulos de Jesucristo, como seguidores del Señor Jesucristo, como personas que hemos nacido de nuevo, usted y yo nos enfrentamos a Satanás, pero dice la Escritura que nosotros le vencemos a él.
le vencemos a él por medio de dos cosas. Eso vimos en el pasaje anterior. Por medio de la sangre de Cristo y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Ahora en este capítulo 13 vamos a ver cómo Satanás busca las formas que él busca para engañarnos. Uno. Segundo, cómo es que Satanás desata su ataque contra el pueblo de Dios. Y tercero, interesante quizás para uno de ustedes, ¿cuáles son los agentes que en esta porción bíblica Satanás utiliza para lograr su propósito? Satanás tiene unos agentes, unos cómplices, alguien que le hacen su trabajo a él. ¿Cuáles son esos agentes que Satanás utiliza para lograr su propósito? Capítulo 13, que vamos a leer dentro de unos momentos, introduce dos cómplices que la palabra describe como dos bestias, no una, dos bestias. Y esas dos bestias forman lo que se conoce en unión a Satanás como la profana o la impía Trinidad. En inglés es the Unholy Trinity. Estoy tratando de traducir eso al español. Es la misma forma que existe una santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En el libro de Apocalipsis se nos presenta esta burla, ¿verdad?, acerca de la Trinidad, esa profana Trinidad, que se compone de estas dos bestias y de Satanás. Esas dos bestias que vamos a ver en estos momentos son colaboradores, son cómplices de Satanás, y la función de estas dos bestias es realizar la obra que Satanás tiene para este mundo. Ahora, ¿por qué estudiar esto? ¿Qué tiene que ver eso con mis problemas familiares? ¿Qué tiene que ver eso con mi desaliento? ¿Qué tiene que ver eso con mi depresión? ¿Qué tiene que ver eso con la crianza de mis hijos? ¿Qué tiene que ver eso con mi estatus legal? ¿Qué tiene que ver eso con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver eso con mis relaciones? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mejor me hubiese ido para otro lugar que me hubiesen hablado de cosas, de mis problemas, de mis situaciones. Tiene mucho que ver con ustedes, miren para acá, porque aunque usted y yo no lo veamos, hay un mundo espiritual. Y de la misma forma que hay ángeles a nuestro alrededor acampando para protegernos y cuidarnos, de esa misma forma la Escritura enseña, la misma Escritura que nos habla acerca de la presencia de ángeles que cuidan y pelean y interceden con nosotros, también habla de la presencia constante de elementos de carácter espiritual que no son nada de buenos, que tienen un plan, que tienen una finalidad, tienen un propósito, ya lo definimos: engañar, persuadir. Y si usted y yo estamos parados correctamente en la roca, que es Cristo y su santa palabra, posiblemente van a tratar de desalentarnos, provocar que seamos inefectivos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, a través de la culpa. ¿Cómo usted ha pecado en esta semana que pasó? ¿Cuál es su hermano? Más de una vez. ¿Cómo usted ha sabido que debió haber hecho algo correcto en esta semana y no lo hizo? ¿Cómo usted hizo algo incorrecto que usted sabía que era incorrecto y a pesar de eso? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene mucho que ver. Porque lo que vamos a ver aquí es qué es, cómo es, nuevamente, entender lo que estas dos bestias representan. Entender eso nos ayuda a nosotros a batallar más efectivamente con Satanás. Estamos en guerra. ¿Amén? Hubo un momento que estábamos en el equipo de él. Pero si usted decidió trasladar, alabado sea el nombre de Cristo, trasladar su lealtad de Satanás a Jesucristo, usted va a encontrar oposición.
By the way, vamos a terminar con algo bien chévere que está en la Escritura, que hubo fuerza para seguir hacia adelante. Entender lo que estas dos bestias significan nos va a ayudar a batallar más efectivamente con Satanás. ¿Cómo nos va a ayudar? Porque nos protege, amados, de conocer cómo obran, conocer cómo funcionan, modus operandi, cómo funcionan, cómo obran ellos, ¿verdad? ¿Sabes? Nos ayuda a nosotros a batallar más efectivamente. ¿Por qué razón? Porque nos protege a nosotros. Saber cómo funcionan, saber cómo operan, nos protege a nosotros de los medios, las formas que normalmente Él utiliza para realizar su obra. Capítulo 13, vamos a leer, antes de que se acabe el día. Podemos ver que Satanás tiene éxito en algunas cosas. Podemos ver que él tiene limitaciones en otras cosas. Vamos a ver cómo sus cómplices, sus colaboradores son poderosos y que son altamente peligrosos. Pero en medio, amados, de la tribulación que provocan en la vida del pueblo de Dios, vemos la soberanía de Dios y la victoria de Cristo. Usidad. Yo me gozo al ver eso. Now, Cristo dijo que el ladrón vino para robar, para matar, para hurtar. Pero yo he venido, Cristo dijo, para que tengan ¿qué? Vida. ¿Qué clase de vida? Vida espiritual. Y vida en abundancia. Una calidad de vida. Una forma de vida distinta. Pero eso no es lo único que Jesucristo nos dijo. Entre las cosas que Jesucristo dijo, hay una porción bíblica que es conocida por muchas personas de memoria. Está en la pantalla. Es Juan, capítulo 16, versículo 33. Es una advertencia. Es una warning de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ante la realidad de que en este mundo vamos a experimentar aflicción. Aflicción, tribulación, adversidad, sinónimo. Poca diferencia entre una cosa y la otra. Pero la realidad es que Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿en quién? En mí, en Cristo Jesús, tengáis paz. Si usted lee todas las cosas que él dijo antes de eso, pues usted se da cuenta de que he was very honest. Expresó la realidad de las buenas noticias que tenemos en él. El que cree en mí, en su interior, fluirán ríos de agua viva y todo. ¡Gloria a Jesús! Y no se preocupen porque yo les voy a enviar un consolador. No va a estar al lado de ustedes, va a estar dentro de ustedes. Y les va a recordar todas las cosas que yo le digo, se las va a recordar. Y les va a enseñar, los va a dirigir, los va a coachar, los va a pastorear. Yeah, good news, pero bad news too. Discípulo no puede ser más grande que su maestro. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Que no esté dispuesto a tomar su cruz, seguirme diariamente, negarse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y donde quiera que vayan en mi nombre, la gente no los va a recibir diciendo, gloria a los hermanos. No, o sea, los van a perseguir, los van a atacar, los van a blasfemar, como dice el pasaje del día de hoy. Y entre todas esas cosas, Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en esta realidad donde nosotros vivimos, tendréis aflicción. Pero confiad, tranquilos, porque dice Cristo, yo he vencido al mundo. Así que la realidad de la tribulación
Es ahí está, es bíblico. Vamos a tener tribulación. La tribulación no proviene de Dios. La tribulación es el resultado de la obra de Satanás y sus secuaces y sus cómplices, los que hacen su trabajo en este mundo. Amén. Es sabio para nosotros saber cómo es que Satanás opera. No conforme a las versiones de Hollywood, no conforme a las versiones de la gente cristiana de la televisión, conforme a lo que la Escritura dice. Amén. Porque hay toda clase de fantasía, no solamente en Hollywood, sino en los medios cristianos también. Así que, lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer Apocalipsis 13, de 1 al 18. Luego de eso vamos a explorar profundamente la forma en que Satanás opera con el propósito de ser equipados para resistir los engaños que Satanás tiene para nosotros. Está 1:46 minutos, quiere decir que no nos queda mucho tiempo. Pero sí, vamos a leer la palabra de Dios. Así que quédese ahí sentadito, simplemente saque su Biblia o saque su bosquejo o miren la pantalla. Lo importante es que leamos la palabra de Dios. Es Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 18. Yo les recomiendo que por lo menos al comienzo saque su Biblia. Saque su Biblia un momentito, por favor. Porque como dije hace un momento, Apocalipsis 12, 13, 14, todo eso va junto. Para poder entender o ver con claridad, ¿sabes? La continuación de un capítulo al otro, pues yo creo que es recomendable leer por lo menos el último versículo del capítulo 12. El capítulo 12. ¿Todo el mundo lo tiene? Si tiene la palabra de Dios, dígame. Right? En Apocalipsis 12, nuevamente, Apocalipsis 12, donde leímos acerca de la mujer, y la mujer, estuvimos de acuerdo, era un símbolo que representaba la iglesia del Señor Jesucristo, el dragón, el diablo, Satanás. Dice. El versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y la mujer es la iglesia, el pueblo de Dios. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Como decíamos en la clase hace un momento, guardar no es guardar en el sentido de meter dentro de algo para preservarlo en buenas condiciones. Guardar es los que aplican, los que viven su vida conforme a lo que dice la Escritura. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 13 dice de esta forma: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿cuántas cabezas? 10. Y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas. Y sobre sus cabezas, ¿qué tenían? Nombres de blasfemia. Versículo 2 nos dice que la bestia que vi era un leopardo. ¿Era qué? Semejante. Gracias por la observación. No es que era un leopardo, es que era semejante, tenía la apariencia, se parecía a un leopardo. Sus pies eran como de oso, se parecían los pies de un oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, el dragón le dio su trono y el dragón le dio gran autoridad. Y el dragón es Satanás. Versículo 3 dice: vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En una de sus cabezas, de esta bestia, una de esas bestias, una de ellas estaba sangrando, estaba herida, pero era una herida mortal, una herida de las cuales se muere la gente cuando tiene una herida como esa. Sin embargo, fue sanada. Quiere decir que aunque tenía esa herida mortal, todavía estaba con vida. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia ante el hecho de que esta bestia tiene una herida mortal y sin embargo está con vida. Versículo 4 dice que luego que todo el mundo se maravilla en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia.
Ambas adoraciones son básicamente lo mismo. Adoramos a la bestia diciendo, miren lo que dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. Ahora, de aquí en adelante hay una serie de cosas, de frases, que si usted quiere subrayarlas, sería bueno que lo hiciera, porque destacan la agilidad de que nuestro Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Porque destacan algo que es esencial para nosotros entender, no solamente al estudiar esto, sino nuestra vida. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios está en control. En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la operación, en medio de la desgracia, en medio del rechazo, en medio del abandono, en medio de la traición, Dios continúa en control. Amén. Importante. Personas que dicen, no importa lo que usted crea, después que sea sincero, embuste. Sí importa lo que cree. Sinceramente podemos creer un montón de cosas equivocadas. Así que tenemos que asegurarnos que lo que estamos creyendo es correcto. Versículo... ¿Cuál? 7. 5. Versículo 5. Alright. Subraye esto. También se le dio. Right? Se le dio. Cada vez que vea lo que diga se le dio o se autorizó, subraye eso. También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemia. Now, si dice se le dio, obviamente, pues, algún día preguntarse, ¿y quién se la dio? Pues, en última instancia, Dios es el que otorga, porque Dios es el que permite, porque no se cae una hoja de un árbol a menos que Dios así lo diga. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso es, ¿sabe? La soberanía de Dios. Es Dios omnipotente. Por eso es que insistimos tanto con la necesidad que tenemos como iglesia, como individualmente, como familia, como matrimonio, como iglesia, como pueblo de Dios, en limpiar, purificar, santificar nuestro concepto, nuestra idea de Dios, hasta elevarla al lugar que le corresponde a Dios. Amén. Muchas ideas que no son correctas, que no son bíblicas. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios está en control. Alabado sea su santo nombre. También se le dio boca, versículo 5, que hablaba de arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Versículo 6 dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. No solamente para blasfemar contra Dios, sino para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Y los que habitan en el cielo es el pueblo de Dios. Versículo 7, ven otro, se le permitió. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Gracias. Hacer guerra contra los santos. ¿Por cuánto tiempo? Ok, versículo 7, ¿verdad? Alright. Se le permitió hacer guerra contra los santos, perdóname, ¿y qué? Subraye eso. Se le permitió, Dios le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No es palabra del pastor Edwin, eso es palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que dice eso. Se le permitió hacer guerra contra los santos y los santos nuevamente es el pueblo de Dios y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8 dice, y lo adoraron todos los habitantes de la tierra. Pero fíjense que clarifica quiénes son esos habitantes de la tierra. Son todos los habitantes de la tierra cuyos nombres ¿qué? No estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Esos son otros 20 pesos que merecen ser seriamente considerados por todos nosotros, los que nos llamamos a ser cristianos, ser hijos de Dios. El hecho de que si usted y yo somos hijos de Dios,
Lo que la Escritura nos dice es que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, no el día en que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, sino desde el principio de la fundación del tiempo. No, eso tiene una implicación, que ahora no tenemos el tiempo para poder, exponer todo eso, pero eso debe ser algo que tú como seguidor de Jesucristo debes preguntarte, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué implicación tiene eso para mi vida, para mi relación con Dios? Nos dice que en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Versículo 9 dice, si alguno tiene oído, que haga qué. Este próximo pasaje, esta porción bíblica, la semana que viene vamos a entrar en ella, porque está un poquito de las complicaditas para poder ver en realidad qué es lo que quiere decir. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Pero mira lo que dice luego. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. How is that? ¿Qué quiere decir eso? Versículo 11. Después vi otra bestia que salía de ¿dónde? Una salía del mar y otra salía de la tierra. Y el dicho no es si es de tierra o mar. El dicho es que cubre toda la creación de Dios. Y esta tenía 2 cuernos como los del cordero. ¿Sí o no? No. Tenía 2 cuernos como semejantes, parecidos, como los de un ¿qué? Cordero. En el Apocalipsis, esta es la única ocasión que la palabra cordero es utilizado que no se refiere al Señor Jesucristo. Y mira que se utiliza cordero aquí en Apocalipsis. Y todas las veces es con relación al Señor Jesucristo. Y tiene un significado el hecho de que esté eso escrito de esa forma. Tenía 2 cuernos. Esa es la segunda bestia. El segundo cómplice, el segundo ayudante de Satanás. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero, ¿qué hacía? Un dragón. Tenía la apariencia de ser un cordero, pero hablaba como un dragón. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13, hablando de la segunda bestia, dice, y también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, parecido a un hombre del Antiguo Testamento que se llamaba ¿cómo? Elías, exactamente. Versículo 14, no solamente eso hace eso, sino que esta segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra, ¿con qué? Con las señales, fíjense que dice que se le ha permitido hacer en presencia de la. Isn't that something? El que permite que todas estas cosas sucedan es el Dios de la gloria. Permite esas cosas. Nosotros debemos saber por qué lo permite. ¿Qué es? Porque nuestro Dios es bueno, ¿amén? ¿Existirá la posibilidad de que nuestro Dios haga algo malo? No, jamás. Blasfemia. Si eso es de esa forma, ¿qué es de esa forma? Entonces, es nuestra responsabilidad ver qué es la implicación, por qué eso es de esa forma. Así que dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen de la bestia que fue herida de espada y revivió. Versículo 15 nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, para que la imagen quisiera matar a todo el que no la adorara. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente.
Y que ninguno, ¿quién hace esto? ¿La primera o la segunda bestia? La segunda bestia, ¿right? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Versículo 18, otro pasaje bien controversial. Aquí hay sabiduría. Esa frase, por sí sola, merece consideración. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es que número de hombre. Y su número es 666. 666. Right? Okay. So, en sus notas, la tribulación de este mundo. Primeramente vamos a ver la primera bestia. La primera bestia. Versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4 en sus notas. Ahí la parte de acá, si no me equivoco. Right? Comienza diciendo el versículo 4. Me paré sobre la arena del mar. En otras palabras, la orilla del mar. Y vi subir del mar, right? Como dije, una expresión simbólica. Una bestia, son dos bestias. Una surge del mar y otra surge de la tierra. Una expresión simbólica. Subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas. Punto. No debemos interpretar las 7 cabezas como refiriéndose específicamente a 7 reyes. Right? We're going to go into that. Las 7 cabezas forman un frente unido contra Dios, contra la palabra de Dios, contra su pueblo. Y atacan con el poder de los 10 cuernos. Los cuernos estos simbolizan poder. Son imágenes que describen poderes y autoridades terrenales. ¿Cuáles son esas imágenes que describen poderes, autoridades terrenales? Las 7 cabezas, los 10 cuernos en los cuales hay 10 diademas. Dice luego que y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Esos nombres de blasfemia son como slogans, son como motos, son como credos. De paso, la palabra blasfemia, bíblicamente, con lo más simple de poder definirla, es ridiculizar todo lo que es santo. Cuando se ridiculiza lo que es santo, eso es una blasfemia. Now, estos nombres de blasfemia, estos eslogans, los que saben un poquito de la escritura y particularmente del comienzo de la iglesia, hay que una de las cosas más dolorosas para la iglesia, una de las cosas que provocó más muertes, más tragedias, más cristianos asesinados, más cristianos sacrificados, más cristianos torturados, fue el hecho de que el César, en el tiempo de la iglesia primitiva, tenía un eslogan que todo el mundo se le requería que lo repitiese. Y el eslogan que el César tenía era el son que decía que el César es el Señor. The Caesar is the Lord. Y a la población que estaba bajo el dominio del Imperio Romano se le exigía que confesaran eso con sus labios. Algo que todo cristiano se negaba a hacer, porque todo cristiano sabía que solamente había un Señor y se llamaba Jesucristo. Now, that's not a fiction, es una mitología, es un hecho histórico. Aún en los escritos de Josefo hablan sobre ese particular. Josefo no era cristiano, era judío. Hablan sobre ese hecho, de que como en ese tiempo, cuando suele la persecución de la iglesia, cuando Nerón comienza a acusar a los cristianos de cuánta cosa hay, inclusive del incendio que aconteció, la razón primaria era porque los cristianos se negaban a decir que el César era el Señor. Y a través de la historia, por favor, entiendan que eso ha acontecido. Ha habido gobiernos, estados autoritarios que en su rol de persecución contra la iglesia
Han creado slogans, mottos o credos como es la Revolución Francesa. Esto, Victoria, ¿verdad? Uno de los eslogans más conocidos era el eslogan que decía: ni Dios ni Señor. Ni Dios ni Señor. Así que el punto aquí es que esta bestia, que simboliza poderes y autoridades terrenales, entre las cosas que tenía sobre su cabeza nombres de blasfemia, que lo que hacían era ridiculizar todo lo que es santo. El versículo 2 dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Otra vez, no era un leopardo, era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca era como de león, y cada una de estas cosas en conjunto simbolizan fuerza, simbolizan agilidad, velocidad si usted quiere, simbolizan también el salvajismo que muchas veces caracteriza a estas estructuras de poder, gobiernos totalitarios y así por el estilo, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, luego dice que el dragón le dio poder, le dio su trono y le dio gran autoridad. Poder para realizar señales, poder para realizar prodigios, milagros, le dio su trono, y como Jesucristo nos dice, el trono de Satanás no es un lugar particular, no es un sitio en particular. El trono de él no está limitado a un lugar geográfico específico, y se le dio autoridad para gobernar sobre todos los reinos del mundo. Versículo 3 dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En versículo 12 nos dice que la herida fue causada por una espada, indicación de que hubo un conflicto, una batalla. Hay quienes que piensan que ese conflicto se suscita cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucita victorioso, pero nuevamente eso es simplemente la interpretación del ser humano. Pero hay una gran similaridad entre este hecho y Génesis capítulo 3, versículo 15, donde nos habla acerca de que la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, había de herir en la cabeza a Satanás. Así que hay una relación entre esto, lo que dice en este momento, y una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y lo que dice en Génesis, nuevamente, su herida mortal fue sanada, lo que implica es que, aunque estaba herido de muerte, todavía estaba con vida. Y nuevamente, esta bestia, pues, simboliza una imagen que describe poderes, autoridades gubernamentales, terrenales, que persiguen al pueblo de Dios y que conducen al resto de la humanidad en el camino equivocado. Dice la Escritura que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Toda la Escritura nuevamente excluyendo a los creyentes. El versículo 4 dice que adoraron al dragón, que le dio la autoridad, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? La respuesta, esa pregunta sugiere, importante, esa pregunta sugiere una respuesta negativa. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabes qué? ¿Sabes? Nadie puede luchar contra ella. Porque todo el poder, toda la autoridad que le fue dada, ¿right? ¿Okay? Nadie podía enfrentarse a la bestia. Entonces, la pregunta para nosotros, que obviamente tiene que cruzar nuestra mente, entonces, pastor, eso quiere decir entonces que la mentira triunfa sobre la verdad, quiere decir que el mal triunfa sobre el bien, quiere decir que la injusticia triunfa sobre la justicia, quiere decir que el vicio triunfa sobre la virtud. Desde luego que no. Y la razón por la cual no triunfa es porque Dios está en control. Su Biblia, por favor. Apocalipsis 17:14. A la pregunta, la respuesta que sugiere una respuesta negativa. ¿Quién podrá contra la bestia? ¿Habrá alguien que le pueda entrar a la bestia? No. ¿Habrá alguien que pueda luchar con ella? Ante todas las cosas que la bestia supuestamente ha hecho y todas esas cuestiones, pues la respuesta es no. Pero ¿sabes qué? Nosotros sabemos el final de la historia. Amén.
Apocalipsis 17:14 dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Un poquito más adelante, capítulo 19, versículo 19-21. Capítulo 19, versículo 19-21 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que es una figura del Señor Jesucristo. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, con su ayudante, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hello. Entonces, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Un poquito más adelante, el capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El punto es que por medio de su Hijo, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, Dios establece justicia y paz verdadera. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, estos primeros 4 versículos describen cómo la primera bestia proviene del mal, cómo el dragón del capítulo 12, que es Satanás, el cual que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. La descripción que se hizo en el capítulo 12 del dragón, que es Satanás, de esa forma. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. La bestia es como un leopardo, dice la escritura, es como tiene pies de oso y boca de león. Esta primera bestia parece ser una combinación de las 4 bestias que aparecen en la visión que se describe en Daniel capítulo 7, versículos 3 y 7. En Daniel, el Antiguo Testamento, capítulo 7, hay una visión donde aparecen 4 bestias. Que obviamente hay una relación muy significativa y correcta entre esa visión de Daniel y lo que estamos leyendo nosotros en este momento aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué tenemos que irnos para el Antiguo Testamento y por qué tenemos que pasar el tiempo estudiando eso? Pues porque hemos dicho que para poder entender correctamente lo que estos símbolos significan, tenemos que ver, porque en su inmensa mayoría son símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento. Amén. Desde el principio, desde el primer día, hace no sé cuántos meses atrás, te pasamos 2 semanas diciendo, estas son las reglas de estudio. Esta es la forma en que se estudia la palabra de Dios. Y una de las cosas que dijimos es que este libro de Apocalipsis está saturado de referencias hacia el Antiguo Testamento. Y nosotros precisamos saber cómo es la interpretación de esas referencias en el Antiguo Testamento para poder entonces comprender lo que esto simboliza en el contexto del libro de Apocalipsis. Permítame leer un momentito aquí esto de Daniel, capítulo 7, versículos 3 y 7. Hay una semejanza entre este libro de lo que leímos ahora, estos primeros 4 versículos, y lo que voy a leer aquí en el libro de Daniel. Dice, y 4 bestias grandes, ¿está en la pantalla? Right? Daniel capítulo 7, versículos 3 y 7. Vea usted la semejanza. Right? Tiene relevancia. Tiene relevancia porque tú y yo no tenemos que pasar tiempo tratando de averiguar qué es lo que estas dichosas bestias en Apocalipsis significan, porque ya en el Antiguo Testamento se nos dice en claridad qué es lo que significan. Amén. Si el Antiguo Testamento me dice qué es lo que significa,
pues ya yo tengo bastante camino adelantado para poder hacer una interpretación correcta de lo que eso significa. Y cuando entonces alguien viene a decirme que la bestia significa tal cosa, o que tal bestia es el anticristo, o que es Hitler, o que es Obama, o que es Bush, o que es quien sea, pues yo entonces estoy en una posición para poder decir, yo lo siento mucho por usted, pero posiblemente usted no sabe de qué está hablando. Que debe ser nuestra actitud. Estas cosas deben preocuparnos a nosotros. Dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Suena familiar? Leímos hace un momento, ¿verdad? Que la primera bestia subía de dónde? Del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y se puso inecta sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Versículo 5. Y vi una segunda bestia, semejante a un qué, la cual alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Después de eso miré y otra, semejante a un qué. Esos son los animales que estaban mencionando ahí ahorita, ¿no? Con 4 alas de ave en su espalda. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dominio. Después de esto miraba yo las visiones de la noche y vi la 4ª bestia. Ahora, esa nos identifica. Dice, y era espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras de sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. Semejanza. Como las bestias del capítulo 13 de Apocalipsis provienen del mar. Semejanza. En Apocalipsis 13, en Daniel 7, vemos un león, vemos un oso. Lo único que en Daniel 7 lo vemos en sucesión. Primero viene el león, después viene el oso y después viene el leopardo. Mientras que en Apocalipsis 13 los vemos todos simultáneamente. Amén. Semejanza. En Apocalipsis 13, la bestia descrita tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y lo mismo sucede en Daniel 7. Lo único que una de ellas tiene 4 cabezas, y si tú juntas las cabezas de los otros animales, pues tienen 7 cabezas y tienen 10 cuernos. I don't know. It's just, that's what it says there, right? Okay. No. El punto es que la bestia descrita en la visión de Daniel 7 es similar a la bestia descrita en Apocalipsis 13. Pero esta última, la de Apocalipsis 13, es una combinación de esas 4 bestias. Y aquí está la pregunta que todo el mundo debe estarse haciendo. Chévere. ¿Qué importancia tiene eso? Gran relevancia es eso para la vida. Y en ese momento que en nuestro estudio de Apocalipsis hemos visto que la interpretación correcta de símbolos requiere un entendimiento correcto de las alusiones de esos símbolos en el Antiguo Testamento. Si podemos entender lo que la bestia de Daniel 7 representa, estaremos en la mejor posición para entender lo que la bestia de Apocalipsis 13 representa. Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 17, que está en su pantalla, nos dice que un ángel le comunica a Daniel el significado de las bestias en la visión que Daniel tuvo. Míralo ahí, por favor. Dice la escritura, Daniel 7, 17, dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:25 nos habla de uno de los pueblos que se convertiría también en un rey y de la actitud de ese pueblo, de ese rey, para con Dios y para el pueblo de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y los santos del Altísimo somos nosotros, la iglesia, si no es Cristo. ¿Right? Okay. So, con relación a esto que dice Daniel, muchos intérpretes, estudiantes de la Biblia, gente que sabe 1000 millones de veces más de lo poquito que yo sé, ¿right?
quizás están más capacitados, con más autoridad, identifican estas bestias de Daniel 7 con profecías relacionadas con varios imperios. El imperio babilónico, mucha historia, pero son historias, ¿sabes? El imperio babilónico, imperio griego, imperio persa, y sobre todo con el imperio romano. Ahora, sea cual sea la interpretación en cuanto a qué imperios son, el punto es que estas bestias representan entidades políticas poderosas que son altamente peligrosas para el pueblo de Dios. Eso es lo que es importante para nosotros. Y todo esto es clave para poder entender el significado de la primera bestia de Apocalipsis 13. Escriba esto en sus notas, por favor, y así entonces podemos irnos para nuestro hogar. La primera bestia representa poder político mundial, expresado por la opresión del Estado que facilita y justifica la persecución del pueblo de Dios. Primera bestia, eso es lo que significa. Significa eso, poder político mundial. Recuérdense que el libro de Apocalipsis fue escrito no para ser interpretado cronológicamente. Ustedes que lo están visitando, llévate eso en tu mente. Cuando vaya a estudiar el libro de Apocalipsis, donde quiera que vaya, una cosa clave para poder entenderlo es que no fue escrito para ser interpretado cronológicamente. Un día pasa esto, un día pasa aquello otro día pasa otra cosa, después de esto, no de esa forma. Fue escrito para ser interpretado cíclicamente. Son ciclos que se repiten a través de la historia, a través de la historia, a través de la historia, a través de la historia. A través de la historia ha habido poderes políticos mundiales que le han hecho el trabajo a Satanás al oprimir la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Full of that. So, Apocalipsis 13 nos permite ver ese desarrollo. Pero, son las 2 y 22, aquí no vamos a quedar. Pero antes de irnos para las casas, busque su Biblia, por favor, en Santiago. ¿Cuál es Santiago? Se me olvidó. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Okay. Let's go back. Vamos a regresar, un rewind aquí. By the way, la segunda bestia es más complicada todavía. O sea, es más complicada todavía. La segunda bestia tiene más relación con nosotros. Nosotros nos vemos más directamente afectados, atacados por la segunda bestia en el momento que nos ha tocado vivir, más que por la primera. Es importante saber qué es lo que esa segunda bestia representa. Pero, comenzamos diciendo que el hecho de que no podamos ver el mundo espiritual no lo hace menos real. Hay un mundo espiritual, una realidad espiritual. ¿Amén? Sí. Muchos de nosotros vivimos como si eso no existiera. No me importa. Eso es cuento de camino. Eso es mitología. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor Jesucristo! Pero la cuestión es, la realidad espiritual, eso, ¿por qué la pantalla? Aquí, ahora, en este momento. El hecho de que nosotros ignoremos esa realidad espiritual no la hace menos real. Lo que hace es que evita que tú y yo no disfrutemos de la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. No solamente eso, sino provoca que nosotros estemos viviendo derrotados, nos sintamos derrotados en la vida. Nos sintamos angustiados, abrumados, se nos olvida. No viene a nuestra mente el hecho de que hay una batalla de carácter espiritual alrededor mío. No viene a mi mente el hecho
de que sí, tengo un enemigo, sí, tengo gente que me quiere hacer la vida imposible, sí, tengo gente que me trata mal, sí, tengo gente que está buscando la forma de fastidiar mi vida, sí, es verdad, pero también es un hecho que tengo legiones de ángeles a mi alrededor. Es una realidad espiritual. Ignoro eso. Vivo mi vida como, pues, soy yo contra el mundo. Muchos de nosotros vivimos como el refrán de nuestros países. Del agua mansa me libre Dios, que de la mala me libro yo. Vivir de esa forma lo que produce son cristianos débiles, llevados de un lado hacia otro por toda clase de forma de doctrina y son fair weather Christians, como dirían en inglés. Todo está bien, pues entonces estoy chévere, pero si algo pasa, pues entonces me derrumbo, se me olvida esa realidad. Que esa persona con la cual estoy viviendo no es mi enemigo. Repita conmigo, la persona con la cual estoy viviendo no es mi enemigo. Siga repitiendo, la persona con la cual estoy trabajando no es mi enemigo. No. Todos tenemos un verdadero enemigo que tiene cómplices, que tiene entes que le hacen su trabajo. Sí, para eso yo vine a la iglesia, porque te voy a acordar a eso. Sí, pero eso no es todo. Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Cuántos están de acuerdo de que tenemos un enemigo? ¿Cuántos estamos de acuerdo que ese enemigo tiene colaboradores? Cómplices. ¿Cuántos estamos de acuerdo que el propósito de él primario es perseguir el pueblo de Dios? Que él está buscando la forma de engañarnos. ¿Sí o no? Y si no puede engañarnos, pues busca la forma de que nosotros no seamos efectivos, creando culpa dentro de nosotros. Cuando ustedes quisieran que él huyera de usted, ¿qué recibe? Esa es la promesa que está ahí, amado. Eso, receive that, lo mejor para último. Está ahí. Yo no tengo ni siquiera que enfrentarme a él. I don't have to do that. Yo no tengo ni que reprender. Ya reprendo. I don't have to even do that. Yo lo que necesito hacer es lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo que qué? Someteos. ¿A quién? Dios. No, let's go first. Someteos a Dios. Someterme a Dios. A sola en mí. Alabado sea Cristo. A sola en mí. Que yo necesito es someterme a Dios. Yo no necesito estar peleando con fulano, ni con fulana, ni defendiéndome, ni buscando. Yo lo que necesito es someterme a Dios. La pregunta entonces es, ¿qué es someterme? Someterme implica una sumisión voluntaria. No es que Rosa me está obligando, tengo que hacer esto, no. Es voluntaria y consciente. Claro lo que estoy haciendo. A la autoridad de Dios. Como el que rige todo el universo. Esa es la cuestión. Aquí el que manda es Dios.
Tú no mandas, tú tampoco mandas, Rosa no manda, Daisy no manda, Pastor no manda, aquí el que manda es Dios. By the way, todo aquel que no quiere someterse a la autoridad de Dios es porque es víctima de la raíz de todos los pecados que se llama orgullo. Lo que impide es que te sometas a Dios, te irrita, que aceptes nuevamente el hecho de que Dios tiene autoridad para regir soberanamente todo el universo, es tu orgullo. Una persona humilde rendirá lealtad total a Dios. Someteos a Dios, sé leal a Dios, totalmente a Dios. No dentro de la iglesia, como dijo el pastor cuando estaba orando, no el miércoles de la noche, no cuando estás rodeado de los hermanitos o las hermanitas de la iglesia, sé leal a Dios en todo momento. Particularmente cuando no hay nadie que te está mirando. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es someterse a Dios. O sea, no me está viendo, Marcelo no está viendo, mi hermano no me está viendo, pero tú me estás viendo. Sé leal a Dios. Obedece sus mandamientos. Someterte a Dios implica eso. Seguir la dirección soberana de Dios. Esto es lo que Dios dice, por aquí voy. Esto es lo que Dios dice que no debo hacer, para allá no voy. Si yo quiero que Satanás huya de mí, lo primero que necesito hacer es someterme a Dios. No dice la Escritura que necesito resistir al diablo. Resistir al diablo es esto. Y aquí es donde muchos de nosotros se nos fallamos. Resistir quiere decir mantener una posición firme en contra de algo. Eso es resistir. No es resistir, pero aprendo. No. Es Hollywood o mala televisión cristiana. Resistir es eso. Es mantener una posición firme en contra de algo. Para muchos de nosotros, eso implica seguir creyendo que mía es la venganza, dice el Señor. Cristo dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo no me voy a... Aquí tú no tienes que vengarte de nadie. Yo te vengo. El que te haga mal, en vez de vengarte, hazle bien. Para algunos de nosotros, mantener una posición firme en contra de algo es mantener esa posición en contra de tomar la justicia en nuestras manos. De empezar a dejar que la rabia, la ira salga. ¿Amén? Dejar de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Resistir al diablo. Todas las personas están bajo el señorío de Cristo o de Satanás. En ese sentido, no existe un territorio neutral. Cada una de las personas que están aquí, empezando por esta hermana, Angélica, Daisy, Arnaldo, Mima, Jessica, bebé todavía está chiquito, José, Pastor Edwin, aquí todo el mundo estamos en la misma situación. O estamos bajo el señorío de Jesucristo o estamos bajo el señorío de Satanás. En ese sentido no hay puntos medios. No hay, repita conmigo, no hay puntos medios. ¿Cuál es la relevancia de eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Si Jesucristo es mi Señor y si yo estoy sometido a Jesucristo, quiere decir que mi lealtad es ¿para quién? Para Jesucristo. Si Satanás es mi Señor, porque no hay puntos medios, o es uno o el otro. Si Satanás es mi Señor, pues entonces quiere decir que mi lealtad está para Él. Y entienda por favor, que una de las, bendito sea el nombre del Señor, aquí no está la aplicación. Señor, ayúdame, porque tú me has abierto mis ojos, que he podido entender muchas cosas que antes no podía entender.
Yo sabía que el mal existía, que Satanás existía, pero la forma en que operaba, no. Ahora mismo, algunos te dicen, pero ¿qué es eso de que o él o el otro? ¿Cómo que yo? Que si yo no, si tú también Señor, Satanás es mi Señor. Pues déjame decirte que Satanás es un ángel de luz. Que Satanás es el deceiver, es un engañador. Que muy bien nosotros podemos estar siguiéndole la historia, el cuentecito a ver sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Oh, that would be more místico, pero algo más. ¿Qué? No. Lo que nos permite es a nosotros saber si algo es de Dios o no es de Dios es su santa palabra. ¿Amén? ¿Amén? Yes, indeed. Ok, pero el Espíritu Santo, el Dios, claro que es Dios. Pero hermano, el Espíritu Santo siempre opera en nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Si Cristo es mi Señor, mi lealtad está para Satanás. Si Cristo es mi Señor, mejor dicho, mi lealtad está para Cristo. Si Satanás es mi Señor, pues entonces mi lealtad está para Él. Ahora, ¿cómo puede ser que Satanás va a huir de mí? Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Punto es este. Las personas que transfieren su lealtad de Satanás a Dios van a ver cómo Satanás huye de ella. ¿Cuántos quieren que Satanás huya de la vida tuya? Pues transfiere tu lealtad de Satanás hacia Dios. De Satanás y de todo lo que significa Satanás. Todo lo que está de acuerdo con él. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir. Quizás nosotros, no, pues yo no voy a estar como el hombre de los cuernos ese. No, pues es que él viene como un ángel de luz. Todo lo que él promueve, todo lo que es valioso para él, todo lo que él aprueba. ¿Me van entendiendo? Transfiere tu lealtad de eso hacia el Señor Jesucristo y Él va a huir de ti. Cuando nosotros transferimos nuestra lealtad de Satanás hacia Dios, Él huye de nosotros. ¿Por qué razón? Porque algo queda a descubierto. Lo que queda descubierto es el tomado. Es que Él es un enemigo peligroso, pero es un enemigo derrotado. That's what you do. Sintiente, como decía el pastor Marcelo. Una abeja que no tiene consuelo. God is good all the time.